Hola, este video corresponde a la clase del 22 de abril de 2020. Está destinado a estudiantes de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional del Comahue que cursan en Neuquén. En esta oportunidad trabajaremos con el cuadernillo en el tema formación de palabras, desde la página 25 a la 30. Para trabajar con la formación de palabras, lo que vamos a ver es el tema afijos. ¿A qué llamamos afijo? Afijo es un grupo de letras que se colocan adelante de una palabra, en ese caso se llama prefijo, o al final. Y cuando es prefijo, generalmente cambia el significado de la palabra. Por ejemplo, puede formar lo opuesto. Y cuando es sufijo, lo que determina es qué clase de palabra es. Por ejemplo, una frase, en esta frase vamos a trabajar con 4 palabras, las que están en rojo, que tenemos. Illness is a person's subjective experience of feeling unwell. Bueno, veremos cuáles son los sufijos que nos interesa o que reconocemos y que nos ayudan para trabajar estas palabras. De todas maneras, también tenemos la palabra experience y también quiero aclarar que no todas las palabras tienen sufijo o prefijo. Algunas no lo tienen. Lo importante es que en el caso de que lo tenga, lo sepamos reconocer y poder distinguir qué clase de palabra es o saber buscarla en el diccionario. Bueno, el prefijo dijimos que es lo que va delante de la raíz y el sufijo lo que va detrás. La primera palabra, il, enfermo. Si le agregamos el sufijo nes, se convierte en un sustantivo. La enfermedad. Subject, sujeto. Si le agregamos el sufijo iv, se convierte en un adjetivo. Subjective, subjetivo. Feel es un verbo. Con ing también sigue siendo un verbo, pero puede ser muchas cosas que veremos más adelante. En este caso sería sentirse. Y una palabra con prefijo es unwell. Lo que queda fijo, la raíz es well, que quiere decir bien, y un, que sería que no está bien. O sea, mal puede ser, ¿sí? No bien o mal. La mayoría de los prefijos son muy parecidos al español. Se fijan acá, tenemos re, que quiere decir que se vuelve a repetir, mono, uno, super, que es por encima, semi, también en castellano, que es la mitad, proto, que es patrón, sub, por debajo, y co, en compañía de. Entonces tenemos reconstruct, monochrome, supersaturation, semicircle, prototype, sublethal, cooperate. Y existe un grupo de afijos, como ya les había anticipado, que forman el opuesto de la palabra raíz. Body, cuerpo. Antibody, anticuerpo. Los demás son muy parecidos al castellano. Simplemente los voy a pronunciar en inglés y ustedes podrán inferir el significado fácilmente. Asymmetric, detoxification, irrelevant, unusual, non-conductor, disinfection, malformed, illogical, impossible, inactive. Malformed, por ahí es el que tiene alguna dificultad, sería mal formado. Hay prefijos que son diferentes al castellano, no son muchos, y de estos tendrían que tomar nota o tenerlos más presentes porque de por sí no les va a decir nada. Por ejemplo, counter. Si yo le digo en castellano counter, no me dice nada. En inglés, counter sería contra. Entonces, counterattack sería un contraataque. Miss, que quiere decir que hay un error o algo está mal. ¿Sí? Misunderstanding, un malentendido. Over, que es por encima. Overestimate es sobreestimar, es estimar, considerar algo o estimarlo en demasía. Self, auto. Self-control, autocontrol. Under, por debajo, sub. Underground, subsuelo.
Y con este vamos a prestar atención por distintas razones. Primero porque no solamente como prefijo, sino también como sufijo, convierte a la palabra en verbo. Fijémonos en el ejemplo. Vamos a ver si lo puedo acá puntear. Bueno, acá, large. Large quiere decir grande. Enlarge sería agrandar. Bueno, y para practicar estos prefijos tenemos unas pocas actividades que justamente esta actividad no tiene un número. Simplemente es ilustrar estos ejemplos. Así que pueden hacer una pausa, la resuelven y seguidamente tienen las respuestas posibles. Pasamos al otro tema que es sufijos, o sea, lo que está, el grupo de letras que están detrás de la palabra. Fíjense en castellano, solución, una terminación ción, otra más, dad, otra que terminan en hable, otras que terminan en oso, otras que terminan en mente, unas que terminan en ar y unas que terminan en er. Este dato es muy importante porque si nosotros tal vez no sepamos lo que quiere decir, podemos llegar a deducirlo si conocemos una parte de esta palabra y también podemos saber qué función está cumpliendo en la oración sabiendo qué clase de palabra es. Por ejemplo, sabemos que en castellano las palabras terminadas en ción y en dad son sustantivos. Las palabras, vamos a poner en hable y en oso, adjetivos, en mente, adverbios, en ar, en er, y también en ir, que acá no hay ejemplos, verbos. O sea que los sufijos permiten clasificar a las palabras en su función gramatical, sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. Y en el cuadernillo tienen ejemplos. Hay algunos, son muy importantes que los tengan en cuenta o que los vayan reconociendo, pero hay algunos en particular que los marcamos con rojo porque, por ejemplo, estos tres no son exclusivos de sustantivos, también pueden ser adjetivos. Entonces tenemos que la mayoría de las palabras en al son adjetivos, de hecho. En and o en end pueden ser las dos cosas. Y en er el tratamiento es distinto. Pensemos en la palabra work, trabajar. Si yo tengo en vez de work, worker, sería el trabajador. Si yo tengo teach, enseñar, teacher, el maestro o profesor. O sea, que ese er, igual que el or, pero bueno, el or sí es solamente de sustantivos, lo que hace cuando se le agrega un verbo es que lo convierte en el que hace esa acción. Puede ser un objeto o una persona. X está señalado porque a veces se lo confunde con un plural. La mayoría de las veces se usa para denominar, por ejemplo, las ciencias, ¿sí? Ethics o mathematics. Si yo tengo la matemática o si yo tengo a mathematic problem, sería un problema matemático. Pasamos entonces a los de los adjetivos. Acá van a ver que también los mismos tres están marcados en rojo, ¿sí? Porque también pueden ser adjetivos estas terminaciones. En la R, en este caso, tiene un tratamiento distinto. No es que se le agrega un verbo, sino que cuando la ER está agregada a un adjetivo, como es dry, que es seco, se traduce como más. Entonces, drier sería más seco. Pensemos long, largo. Longer sería más largo. Sería el más, ¿sí? Pero sí es exclusivo de adjetivos. Y estos también. Una de las palabras acá, less, justamente no es que la convierte en un adjetivo, porque harm también puede ser un adjetivo, sino en lo contrario. Harmless, harm es dañino, bueno, en ese caso sería harmful, dañino, y harmless sería lo contrario, inocuo. Tenemos también Eve, que a veces se confunde porque sensitive no es sensitivo, sino sensible. Os es uno de los más comunes.
Y la Y es un poco tramposa porque hay varias palabras que terminan en Y y también pueden ser adverbio e incluso también puede ser sustantivo, memory, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, hay muchos adjetivos que se forman agregándole una Y a un sustantivo, como healthy. Los verbos no son tantos. Ate es uno de los más comunes. En, igual que el prefijo, como dijimos anteriormente, convierte a la palabra en verbo. Long es largo. Bueno, acá hay una modificación de esta palabra que deriva, pero en realidad quiere decir esto, alargar. Ifi es común y tenemos la terminación ise con z o con s, ¿sí? Las dos son de verbos. Li de adverbio. Bueno, prestar atención que en el diccionario no siempre encontramos las palabras que contengan sufijos o prefijos. Por eso es importante saber ver cómo está formada esa palabra, poder desmenuzarla y poder, en ese caso, buscar la raíz. Vamos a suponer que la palabra que tengamos que buscar en el texto sea unbelievable y no la encuentre. Entonces yo sé que tiene un prefijo y que tiene un sufijo. Entonces busco believe. Believe quiere decir creer. Believable, terminación de adjetivo, creíble. Unbelievable, increíble. Y como tarea tenemos para hacer las tareas, las actividades 7, 8 y 9 de la página 28 a la 30. Tienen acá, pueden hacer una pausa, hacerlo acá mismo y después tienen las respuestas o ir a su cuadernillo y también chequear las respuestas. La 8, la 9, que tiene dos partes. A, acá tienen que elegir cuál de las traducciones es la que corresponde. Y B, tienen que ver o deducir de acuerdo al sufijo, si ustedes tienen la raíz, cómo sería la traducción de la palabra. Y acá tenemos las respuestas de la 7, de la 8, de la 9, de las dos partes. Nos encontramos el viernes, la reunión no es obligatoria, pero cualquier duda podemos abordarla y charlarla ahí. Muchas gracias.